Veracruz, puerto y puerta de México. Y regresamos a Nación Veracruz, 500 años y más. Ahora mismo ya vamos a platicar Sara Sanz, Miguel Salvador Rodríguez Azueta de Maximiliano y Carlota. Nos habíamos quedado en que pues los ponen como parte de los villanos de la historia oficial, que en su momento ya fue escrita. La historia siempre la escriben los vencedores, ¿no? Claro. Y en su momento, bueno, la historia oficial ya pasa a ser escrita por los revolucionarios. Es decir, pasando la revolución, se escribe o se reescribe la historia oficial y ponen como grandes villanos, obviamente, a Porfirio Díaz y todo lo que tenga que ver con estos pues barruntos de monarquía, ¿no? Como fue el tema del Segundo Imperio, ¿no? Del Segundo Imperio. Pero a ver, pero hubo partes muy buenas de él, porque ya una vez que estuvieron aquí instalados, vieron mucho por los indígenas, precisamente para tratar de bajar esa marginalidad que había y sobre todo esa diferencia y ese desequilibrio que hasta la fecha todavía continúan con los mexicanos, ¿no? Bueno, yo ahorita le cedemos, por supuesto, el micrófono a una gran conocedora que es Sara Sanz, por supuesto, porque tiene el perfil. Yo te puedo decir, en base a los estudios que he realizado y un análisis objetivo, que vuelvo a esa frase de reconciliar el pasado. Yo creo que es urgente que los veracruzanos, los mexicanos, reconciliemos nuestro pasado. Es como el papá que a lo mejor sí te dio 2 coscorrones, pero es de lo único malo que te acuerdas, o el padrino o el abuelito, pero se te olvida precisamente esa disciplina, ese contexto, los contextos históricos. Podemos hablar de los abuelos, que a mí algún día me dio mi abuelo, ¿no? Y ahorita ya los niños no se los puedes tocar ni con el pétalo de una rosa. Pero era parte de la disciplina y rápidamente vas a decir otra vez que me estoy yendo por algún lado. Pero te hablo del día que mi abuelo me cachó en la cocina, que quería yo hacer ahí, ayudar a mi tía. ¿Y qué estabas haciendo? Quería yo ayudar a hacer el desayuno, algo así, y tendría yo 9, 10 años. Y mi abuelo entró, se molestó, me corrió de la cocina y dijo que la cocina no era para los hombres, ¿no? Entonces, esos son los contextos, tendrías que entenderlo ahorita ya precisamente reconciliando el pasado. Y también en ese contexto, para que se haga el análisis, tendríamos que ver el contexto histórico de Maximiliano de Habsburgo. Un hombre ilustrado, un hombre liberal, a lo mejor hasta más liberal que el mismo Juárez, y en un país que lo estuve leyendo también con esta obra sobre Sebastián Lerdo de Tejada, en un país que estaba aprendiendo a la democracia, Jorge, Sara, un país que no sabía cómo era el proceso parlamentario y que confundía el parlamento inglés con el parlamento norteamericano, ¿no? Las cámaras, en el caso del gobierno norteamericano. Entonces, en ese contexto es donde se encuentra Maximiliano y se encuentra también con lo que también he llamado esta múltiple, que le podríamos llamar espejos de razas, de formas de ser, en un lugar que ahorita en las redes sociales están pasando una imagen de cómo es Europa con los estados de México, ¿no? Y nada más Inglaterra, pues es del tamaño de Veracruz, para que nos demos una idea, asemejando el tamaño de Veracruz, no estoy diciendo que sea exacto. Entonces imagínate, después de gobernar un país tan pequeño, que Maximiliano se encuentre con un gran, precisamente territorio tan extenso y con diversidades de pensamiento, ideologías y creencias. Sí, no, es todo un tema, esto vamos a decirlo, sobre todo ligando con todo esto y ligándolo, Sara, también a esta parte de este rescate, ¿no? De esta recuperación de todos estos hechos históricos, porque por una parte es Maximiliano, pero por otra parte también toda esta liga que tiene que ver con Veracruz, directamente todo lo que tiene que ver con la historia de nosotros los veracruzanos, y también pues ya también todo esto ligado a lo que tú bien diriges y representas, que es el fuerte de San Juan de Ulúa, Sara. Sí, de hecho, bueno, hay que ver, como decía Miguel, Maximiliano, ¿no? Que es traído por los conservadores, pero que en cierto momento le sale
un poco cuestionable, ¿no? Porque de hecho él propone la separación de la iglesia y el Estado. La mantiene. La mantiene, o sea, para él dice, no, esto no puede ser, ¿no? Porque se da cuenta que quien controla la mayor parte de los bienes, ¿no?, de la nación, pues es la iglesia, ¿no? Y era algo que Juárez ya venía, pues, proponiendo, y que pues, muchos de los problemas que Juárez tuvo fue precisamente por esto, ¿no? Por la separación de el Estado con la iglesia. Entonces es un Maximiliano que sí realmente tiene otra mentalidad, se encuentra con un país muy distinto, viene con la idea de que pues él va a ser quien lo gobierne, y cuando llega aquí se encuentra que hay un montón de grupos, ¿no? Los conservadores, están parte de la gente de Juárez, los liberales, ¿no? Pero aparte se encuentra con las otras culturas que él desconocía o que sabía que estaban, pero que no las había visto nunca en su contexto, ¿no? Y eso yo creo que para él fue pues un gran choque, ¿no? Encontrarse en ese momento con todo lo que llevaba ser, en este caso, pues emperador, ¿no?, de una nación como era México, ¿no? Claro. Oye, Sara, mire, me voy a quedar con este tema, vamos a quedarnos con este tema del choque cultural, porque precisamente es parte de lo que me gustaría que también nos recordaras a todos, este choque cultural que también en su momento tuvo Juan de Grijalva cuando llega aquí a Veracruz y llega precisamente al islote de San Juan de Ulúa. Me gustaría que nos explicaras bien, que para dejarlo muy bien en contexto y que no se vaya a perder la idea o que vayan a pensar que estamos diciendo cosas que no son, no, porque la gente ubica a San Juan de Ulúa pero ya como fuerte, y en un inicio pues no era un fuerte, era un islote, ¿no? Isla. Entonces sí ponos muy bien en contexto esto, porque a la vez también vamos a entrar en esos choques culturales, ¿no? Que en su momento, hace 499 años, tuvo Juan de Grijalva cuando llega aquí a San Juan de Ulúa. Sí, viene bordeando las costas y encuentra un islote, una isla, que dice que cuando sube la marea prácticamente desaparece y solo queda una parte de tierra firme, ¿no?, fuera del agua. Va a quedarse en las playas frente al islote y ahí va a hacer contacto con los pobladores de la costa. Yo imagino que para él fue, vamos a decir que interesante el contacto, ¿no?, con ellos. No diríamos tanto un choque, ¿no?, sino más bien esa relación que existe, ¿no?, entre pues conocerse, ver quiénes son, aunque ya había visto otros en el camino, ¿no?, porque va a estar en Champotón, ¿no?, de donde Hernández de Córdoba se regresa corriendo porque hay una batalla, ¿no?, y él va a pasar, o sea, ya sabía que habían pobladores. Entonces él hace un contacto, vamos a decir, bastante amigable, porque lo que nos dicen los cronistas es que él puede comerciar con ellos, ¿no? Seguramente no hablaban su misma lengua, ¿no?, pero se hicieron entender. Incluso hay un comercio, hay un intercambio de objetos. Va a pasar 10 días también en lo que hoy es Boca del Río, que él le va a poner el río Banderas, también comerciando con los pobladores de esa zona. Y en cierta forma, cuando él llega, pues le va a poner nombre a San Juan de Ulúa, ¿no?, porque era el islote de Texpantlayaca. Él le pone Isla de los Sacrificios porque encuentra sacrificios humanos en la isla, en donde el islote de Texpantlayaca, pues había un centro ceremonial, ¿no? Él le va a poner el nombre de San Juan de Ulúa. Los cronistas dicen que porque llegaron el día de San Juan, llegamos en junio de San Juan, ¿no?, y Ulúa por los pobladores de Culúa, ¿no?, entonces por deformación fonética se quedará en Ulúa. Y él le va a poner también nombre a las islas que tenemos alrededor de lo que es Veracruz, la costa veracruzana, ¿no? O sea, ya le pone Isla de Sacrificios, Isla Verde, Isla en Medio, sí, Isla en Medio, sí, la Blanquilla también. La Blanquilla, sí, en los planos ya aparecen con los nombres. Desde Juan de Grijalva ya estaba. Así es, señor. Sí, porque él Santiaguillo, él pone todo. Él tiene que dejar registrado en sus cartas náuticas los arrecifes. Las islas y todo, porque en esa carta náutica es lo que va a servir de guía para que puedan seguir haciendo los recorridos por la costa. Ellos costeaban. Viene realmente. Antón, el piloto. Oye, entonces, y ya estaba, y él le pone La Negada, Santiaguillo, ya desde Juan de... Mira qué interesante esto. Sí, tendría seguramente algún nombre
prehispánicos. Sí, claro. Sí, es que Sí, los, claro. los Pero pobladores ellos de la no. costa navegaban también, ¿no? Por eso es Bordeando costa. importante. Pero es importante cómo él hace el cambio. Casi los antecedentes del tianguis de Boca del Río, ¿no? Sí, pues, vaya, se puede decir, ¿no? 10 días Entra- que se queda. Oye, pero él días. ya antes, pero él también navega pues, todo el río Grijalva, ¿no? Entra ya toda la zona Sí, de por eso Tabasco, lleva su Villahermosa, por eso nombre, lleva el sí. nombre del río Grijalva, ¿no? Pero él entra antes al río Grijalva, antes de llegar a San Juan de Ulúa, o es posterior. Sí, Es porque antes, viene. ¿verdad? No, Sí. es antes. Es antes porque venías, pero es en el mismo viaje. En el mismo viaje, él solo viene una vez. Él solo viene una vez, ¿verdad? Sí, incluso va hasta Pánuco. Ahí encuentra una ruta marítima que lo puede llevar por el norte en dirección a la Florida y bajar a Cuba. Y no tiene que volver a regresar por el camino o por la ruta marítima que hizo de Cuba hacia acá. O sea, él sí era un real explorador, ¿no? Sí, Venía, sí, entraba, sí. exploraba y documentaba. Eran ¿no? expedicionarios. Y lo que pasaba era que, por ejemplo, los que ya habían venido con Hernández de Córdoba vienen en su viaje y lo mismo pasa cuando viene Hernán Cortés. Muchos o algunos de ellos vienen en el viaje de Cortés. Entonces ellos ya se conocen la ruta. Bernal Díaz del Castillo, que es el que hace El eso. cronista. Van haciendo las Ajá. crónicas, Van ¿no? haciendo las crónicas, pero por ejemplo Antón de Alaminos, ¿no? Laminos, el gran piloto. Pedro de Alvarado, que viene en el viaje, entonces ellos hacían sus cartas náuticas. Oye, excelente, Sara. No, es que teníamos que también poner, debemos de poner en contexto esto porque el próximo 23 de abril, ¿de junio. abril? 23 de junio se conmemoran y se celebra, porque sí se celebra, también se celebran y se conmemoran los 499 años de que llega Juan de Grijalva aquí al islote de San Así Juan es. de Ulúa. Que se ¿no? toma como 24 de junio, que es el día de San Juan. El día de San Juan, ¿no? 23 y 24, 23 y ¿no? Son 24. los 2 días, pero que ya está Que aquí llega. Juan de Grijalva, y sobre todo tener muy claro esto, ¿no? Que el San Juan de Ulúa no empieza siendo directamente una fortificación. No, empieza ya. siendo un puerto. Un puerto como una tal, isla ¿no? en la que podías dejar los barcos fondeados. Así. Exactamente, perfecto. Pues Sara, ya vamos a ir en estas semanas que nos va a estar acompañando, ya después nos vas contando cómo va haciendo todo el proceso en San Juan de Ulúa, ¿no? Desde que es este puerto y luego cómo se empieza a edificar toda la fortificación y ya pues todo lo que tiene que ver con los piratas españoles y toda la gran historia que tiene nuestro fuerte de San Juan de Ulúa. Y la vida de Juan de Grijalva, ¿no? ¿Quién era este Exactamente. personaje? Muy ¿no? interesante. Sí, ¿Por antes qué- yo creo por que qué seguir está- hablando de Juan de Grijalva, Exacto. ¿no? Sí. Efectivamente.